Mi esposa se acercó a mí en la cena de empresa, con una sonrisa nerviosa en el rostro, sus ojos pidiendo una normalidad que ya no existía. La sala estaba llena, los compañeros de trabajo brindaban por el éxito del año, las copas de vino tintineaban, las risas resonaban, pero para mí todo estaba en silencio. El único sonido que escuché fue mi propia respiración, pesada, irregular, llena de ira y humillación. Cuando se acercó lo suficiente como para tocarme, un ligero toque en mi brazo, retrocedí como si su piel ardiese, la empujé, sintiéndome repelido. Sus ojos se abrieron, no solo por el gesto repentino, sino por la frialdad en mi voz cuando solté las palabras que llevaban horas hirviendo dentro de mí: eres un traidor, lo sé todo, quiero el divorcio ahora mismo. La conmoción en su rostro era casi cómica, como si esperara que su ridículo teatro continuara, como si el mundo no se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. El murmullo en la habitación fue instantáneo. La gente dejó de hablar, nos miraron con curiosidad, algunos subrepticiamente, otros abiertamente. Parpadeó un par de veces, buscando una respuesta, tal vez una excusa conveniente, tal vez una negación desesperada. Pero para ella no había salida. Esta vez no. El dolor ardía dentro de mí y cada segundo era como si me dieran un nuevo golpe en el pecho. Confié en ella. Confié ciegamente, estúpidamente, como un hombre que cree en la solidez de su casa sin darse cuenta de que los cimientos estaban podridos desde hacía mucho tiempo. Fueron años de complicidad, de promesas, de sueños construidos juntos. Y ella destruyó todo. ¿Por qué? ¿Por capricho? ¿Por deseo? ¿Por aburrimiento? ¿Qué la hizo acostarse con otro hombre mientras yo salía todos los días para construir un futuro para los dos? No, te equivocas, amor, por favor, hablemos. Su voz era baja, quebradiza, como si realmente estuviera desesperada por convencerme. Pero la farsa ha terminado. Me reí. Una risa amarga, seca, llena de disgusto. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? ¿Dónde estaba ese deseo cuando dormías con él? Su nombre estaba en la punta de mi lengua, listo para ser escupido en medio de esa fiesta, listo para quedar grabado en el aire como una cicatriz. Pero me contuve. Yo no le daría esa ventaja. Lo que me mató no fue solo la traición. Así fue como me engañaron. La forma en que volvió a casa todas esas noches, se acostó a mi lado, sonrió, fingió que todavía éramos nosotros. ¿Cómo puedes tener tanto frío? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos, decir que me amabas y, al mismo tiempo, entregarte a otro hombre? Quería gritar. Quería romper todo lo que me rodeaba. Pero, sobre todo, quería que ella sintiera el mismo dolor que me consumía ahora. Las miradas a nuestro alrededor nos quemaron. Los murmullos llenaron el aire. Vi las expresiones de la gente, algunas conmocionadas, otras llenas de curiosidad enfermiza. Tal vez se preguntaban cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Tal vez intentaban recordar momentos sospechosos, miradas intercambiadas, excusas poco convincentes. Quizás algunos ya lo sabían. Tragó con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por el dolor de la culpa. Fue miedo. Miedo a lo que pasaría ahora. Miedo a lo que vendría después. Miedo a perderlo todo. Vámonos a casa, insistió, suavemente, acercándose a mí, como si pudiera arreglar todo con un toque, como si todavía tuviera cierto control sobre la situación. Aparté su mano de nuevo. ¿Hogar? Escupí la palabra como si fuera veneno. ¿Todavía crees que existe un nosotros? Mi voz salió firme, inquebrantable. Se te acabó el tiempo. Me fui sin mirar atrás, dejándola sola, rodeada de miradas que la desnudaban, que la juzgaban, que la condenaban tanto como yo ya había condenado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis manos temblaban. Necesitaba salir de ese lugar. Necesitaba aire. Mientras caminaba por el estacionamiento, los recuerdos me asaltaron. Recordé la primera vez que la vi. De los años que pasamos juntos. De todas las promesas incumplidas. La forma en que la amaba. Porque sí, la amaba. Hasta ese momento, hasta ese mismo momento, todavía la amaba. Pero el amor no fue suficiente para borrar el dolor. Y entonces vino la pregunta que me carcomía por dentro:
¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no vi las señales? O tal vez lo vi. Quizás, en algún lugar dentro de mí, siempre lo supe. Pero me negué a creerlo. Porque creer significaba aceptar que la mujer que amaba nunca existió. Y esto era algo que aún no estaba preparado para afrontar. Bienvenido al canal. Aquí la traición nunca se idealiza. Nuestras historias son ficticias, pero el dolor, la decepción y las consecuencias son reales. ¿El objetivo? Muestre cómo la traición puede destruir vidas, confianza y familias. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es intenso, impactante e inolvidable. Respira hondo, la historia está por comenzar. Se escuchaba música suave de fondo mientras los invitados charlaban, reían y brindaban por el éxito de un año más en la empresa. El ambiente era refinado, decorado con tonos dorados y luces amarillentas que daban a la estancia un aire sofisticado y acogedor. El sonido de los cubiertos contra los platos se mezcló con voces y el ligero tintineo de las copas de vino, creando una atractiva melodía de celebración y relajación. En medio de la multitud, sentados en la mesa principal, estaban Daniel y Emily. Eran una pareja que, a primera vista, parecía perfecta. Casados desde hace 9 años, han construido una vida estable y cómoda, basada en años de colaboración, complicidad y respeto mutuo. Al menos eso es lo que parecía. Es un hombre dedicado a su trabajo, meticuloso en cada detalle de su vida profesional y personal, buscando siempre lo mejor para su familia. Ella, encantadora y atractiva, tenía un aura magnética que hacía que la gente gravitara hacia ella. Los dos siempre fueron vistos como la pareja ideal, el tipo de relación que todos admiraban y, en silencio, envidiaban. Emily llevaba un vestido de seda rojo que se deslizaba perfectamente sobre sus curvas, su bien cuidado cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros y un delicado perfume se esparcía a su alrededor cada vez que se movía. Su sonrisa era encantadora, cautivadora, y sus ojos brillaban bajo la luz de la habitación, transmitiendo la misma vivacidad que siempre la acompañó. Daniel, a su lado, lucía un traje impecable, postura firme y mirada atenta. Observaba el entorno que lo rodeaba, saludaba a compañeros y superiores y mantenía una mano firme sobre la pierna de su esposa, un gesto automático de posesión y afecto. A lo largo de los años, habían construido una relación basada en el equilibrio, cada uno desempeñando su papel dentro del matrimonio, pero algo, últimamente, parecía diferente. Emily estaba más distante, más distraída. Sus ojos recorrían la habitación de manera casi inquieta, y su sonrisa, aunque encantadora, parecía ensayada, sin su habitual naturalidad. Daniel había notado estos sutiles cambios durante semanas, pero se negó a dar voz a las sospechas que comenzaban a crecer en su interior. Prefería creer que era solo el estrés de fin de año, el cansancio acumulado de tantas responsabilidades. La cena siguió su curso. Se volvieron a llenar las tazas, resonaron las risas y se hicieron brindis en nombre del éxito de la empresa. Daniel intentó concentrarse en la conversación, pero su mente divagaba. Siempre fue un hombre de costumbres, meticuloso y detallista. Le gustaba la previsibilidad, la comodidad de saber exactamente qué esperar en cada situación, pero últimamente sentía como si algo se le escapara de las manos. Pequeños retrasos, mensajes contestados con una sonrisa misteriosa, llamadas telefónicas contestadas lejos de tu presencia. Quería ignorar esos detalles, quería seguir siendo el marido confiado y tranquilo que siempre fue, pero su intuición le decía que algo andaba mal. Respiró hondo y apretó la mano de Emily, buscando su atención. Ella se volvió hacia él con esa encantadora sonrisa, pero hubo un ligero retraso en su respuesta, un pequeño lapso de tiempo entre el toque y la mirada que no había existido antes. Los últimos meses habían estado ocupados. Daniel había pasado más tiempo del que le hubiera gustado en el trabajo, dedicando horas extra para asegurar un ascenso que finalmente había llegado. Él hizo todo por ellos, por ella, por el futuro que planearon juntos. Soñaba con una casa más grande, viajes inolvidables, momentos de tranquilidad que siempre parecían posponerse en nombre de responsabilidades que nunca terminaban. Emily siempre lo apoyó, siempre sonrió y le aseguró que todo estaría bien. ¿Pero fue realmente así? En el fondo sentía que algo dentro de ella había cambiado. Quizás fue el tiempo, el desgaste natural que sufre cualquier matrimonio con el paso de los años. Tal vez era solo su mente jugándole una mala pasada.
Emily, por su parte, parecía dividir su atención entre la cena y otra cosa. Su mirada vagaba, sus manos se posaban suavemente sobre la mesa, pero con un ligero temblor que solo alguien muy atento notaría. Había un peso en su pecho, algo que no podía nombrar, pero estaba ahí, firme, presionando. Miró a Daniel y sintió una mezcla de sentimientos que no sabía cómo procesar. Siempre ha sido un esposo ejemplar, cariñoso y dedicado. Él siempre hacía todo por ella y, sin embargo, había algo dentro de ella que la hacía sentir inquieta, como si estuviera atrapada en una jaula dorada. La cena siguió su ritmo. Discurso del jefe, brindis, aplausos. Todo parecía seguir el guión esperado, pero dentro de Daniel, algo se agitaba. Era un malestar que no podía definir, una sensación de que estaba a punto de ver algo que cambiaría todo. Miró a su alrededor, tratando de captar algún detalle inusual. El tiempo parecía pasar más lentamente. Cada pequeño gesto, cada intercambio de miradas en la habitación adquiría un peso diferente. La música, alguna vez agradable, ahora parecía solo un ruido de fondo distante, amortiguado por la tensión que crecía dentro de él. Emily estaba inquieta y él sabía que no era solo su imaginación. Entonces, decidió observar. Solo observa. Fue en ese momento que notó que su mirada se desviaba hacia el otro lado de la habitación, por un segundo más de lo que debería haber sido. Fue sutil, casi imperceptible, pero Daniel era un hombre observador. Y ahí, en ese pequeño instante, algo dentro de él empezó a desmoronarse. El aire a su alrededor parecía más pesado, las conversaciones, antes tan animadas, ahora parecían ruidos lejanos. Emily respiró hondo y sonrió, como siempre hacía. Pero esa sonrisa, no era la misma. Y entonces, sin que él pudiera evitarlo, la duda se convirtió en algo más. Se convirtió en certeza. Pero a veces las certezas llegan como un puñetazo en el estómago, y Daniel aún no estaba preparado para afrontar la verdad que se escondía detrás de los ojos de su esposa. La cena parecía haber durado una eternidad. Daniel sintió el peso de cada segundo mientras observaba a Emily más de cerca que nunca. Algo dentro de él lo mantenía inquieto, una sensación persistente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Intentó desviar su atención, centrarse en los compañeros que acudieron a felicitarlo por su ascenso, pero su mente estaba fija en ella. En los gestos sutiles, en las miradas desviadas, en el aliento que parecía quedarse atrapado en su garganta. Emily sonrió, habló, tocó los brazos de sus conocidos con familiaridad, pero Daniel conocía a su esposa lo suficientemente bien como para darse cuenta de que su mente estaba en otra parte. O peor aún, alguien más. El vino fluyó por las copas y la noche avanzó. Se pronunció el discurso del director general, los aplausos llenaron la sala y el ambiente se volvió más relajado. Algunas personas ya dejaban sus sillas y se dirigían a la barra, donde la música era un poco más animada y las conversaciones más relajadas. Emily también se levantó, alegando que necesitaba ir al baño. Daniel asintió y la siguió con la mirada mientras caminaba. Pero entonces se dio cuenta de algo. Un pequeño pero significativo detalle. Tan pronto como se alejó, sacó su teléfono celular de su bolso y rápidamente escribió algo. No era una acción sospechosa per se, pero algo en la forma en que sus dedos volaban sobre la pantalla le molestaba. Él conocía ese tipo de ansiedad. La había visto antes. Pero, ¿por qué estaría ansiosa? ¿Por qué parecía tan concentrada? Sintió un peso en el pecho, como si estuviera a punto de dar un paso que ya no podía deshacer. Su corazón se aceleró incómodamente. Una parte de él quería simplemente ignorarlo todo, regodearse en la ilusión de que no pasaba nada. Pero la otra parte, la que ya había captado todas las señales, exigía respuestas. Y esa fue la parte que ganó. Esperó unos minutos y, con pasos medidos, se levantó y caminó lentamente en la misma dirección en la que Emily había ido. El pasillo del baño era más tranquilo, alejado del bullicio del salón principal. Pero fue antes de llegar a la puerta cuando la vio. De pie al final del pasillo, parcialmente oculta por la penumbra, estaba Emily, sosteniendo su teléfono celular contra su oreja, su voz baja y rápida. Tenía la cara vuelta, pero la tensión en su cuerpo era visible. Daniel se detuvo, mirando desde la distancia, conteniendo el aliento.
Sí, lo sé, yo también, pero ahora no. Su voz era casi un susurro, pero llevaba una urgencia que Daniel nunca antes había escuchado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde me esperas? Hizo una pausa, escuchando la respuesta al otro lado de la línea. Ok, encontraré una manera, solo espérame. Los dedos de Daniel se cerraron en puños. Su mente daba vueltas, tratando de racionalizar lo que estaba escuchando, pero la verdad era obvia. Ella iba a encontrarse con alguien. Durante la cena de empresa. Durante la celebración de tu ascenso. Durante la noche debería tratarse de ellos. No se movió cuando Emily colgó la llamada y miró a su alrededor, como si estuviera comprobando si estaba sola. Sus ojos brillaron por un segundo y luego, con un movimiento ágil, guardó su teléfono celular, se arregló el vestido y comenzó a caminar de regreso. Pero Daniel ya no estaba allí. La sangre hervía en sus venas. Sintió que la traición echaba raíces profundas, apretando su pecho de manera asfixiante. Podría confrontarla allí mismo, podría mirarla a los ojos y exigirle una explicación. Pero no. Quería pruebas. Quería ver hasta dónde llegaría. Su orgullo gritaba por justicia, y su corazón solo quería entender cómo todo esto había sido posible. Regresó al salón delante de ella, se sentó de nuevo y tomó un largo sorbo de su bebida para disimular el temblor de sus manos. Cuando Emily regresó, sonriendo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera organizado una reunión secreta en medio de la fiesta, Daniel se mantuvo firme. No mostró nada. Y quizás eso fue lo que más le dolió. Ella hizo un comentario casual acerca de que necesitaba un poco de aire, tal vez dar un paseo afuera. Él simplemente asintió, observando cómo ella recogía su bolso y se marchaba con pasos calculadamente tranquilos. Pero él lo sabía. Sabía exactamente a dónde iba. Esperó unos segundos antes de levantarse discretamente y seguirla. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su mente estaba fría y calculadora. Quería verla con sus propios ojos. Quería que la verdad quedara expuesta, sin lugar a dudas. Emily salió por el costado del edificio y Daniel permaneció escondido en las sombras. Sintió el viento frío en la cara, pero le ardía la piel. Observó cómo ella se detenía en la acera y miraba a su alrededor, como si buscara a alguien. Y entonces apareció. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura, cabello bien peinado y una sonrisa de confianza en su rostro. Emily sonrió cuando lo vio, una sonrisa que Daniel no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa llena de vida, de deseo. Y luego, sin dudarlo, dio un paso adelante y lo abrazó. Daniel sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Fue como un golpe físico, un dolor cortante que lo golpeó con fuerza. Quería correr hacia ellos, quería arrancarla de los brazos de ese hombre, quería gritar, romperse, explotar. Pero él no hizo nada. Se quedó allí, quieto, sintiendo la traición alojarse en cada fibra de su ser. Emily tomó afectuosamente el rostro del hombre, como si este fuera el momento más esperado del día. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. Él acababa de perderlo todo y ella no tenía idea de que él estaba allí, viendo cada detalle de su error. No supo cuánto tiempo permaneció allí, observando. Simplemente sintió cuando la ira finalmente ganó. Cuando su respiración se volvió tan pesada que ya no pudo contenerse. Luego dio un paso adelante, salió de las sombras y pronunció su nombre. Emily se quedó helada. El hombre que estaba a su lado miró a Daniel con sorpresa, pero sin culpa, sin vergüenza. Como si todo eso fuera normal. Como si el hombre traicionado fuera solo un detalle insignificante en ese escenario. Y fue en ese momento que Daniel lo supo. No había vuelta atrás. Ya no era el mismo hombre de antes. El matrimonio que él creía sólido ya no existía. ¿Y Emily? Emily ya lo había perdido antes de darse cuenta. El silencio que cayó entre ellos parecía infinito. Emily se quedó paralizada cuando vio a Daniel allí, su expresión alternaba entre terror e incredulidad. El hombre a su lado simplemente se cruzó de brazos, con la mirada tranquila, casi desdeñosa, como si nada de esto fuera una sorpresa para él. Pero para Daniel, cada segundo que se prolongaba era un golpe en el pecho, una nueva capa de dolor que lo asfixiaba por dentro.
No sabía si sentía odio, si sentía asco, o si simplemente quería entender cómo alguien podía destruir todo lo que con tanta frialdad había construido. Emily abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Intentó dar un paso adelante, pero vaciló, como si estuviera pisando un cristal roto. Daniel respiró hondo, sintiendo el aire pesado y denso. El sabor amargo de la traición todavía estaba en su boca, pero ahora había algo más. Una necesidad incontrolable de comprender. Ya había visto suficiente, ya sabía de la infidelidad. Pero faltaba algo. Faltaba el motivo. Y ese por qué era lo que lo mantendría en pie. La risa grave del hombre al lado de Emily resonó entre ellos, cortando el silencio. Miró a Daniel con una sonrisa, como si la situación le pareciera divertida. Como si todo fuera solo un juego para él. Y ese detalle, más que nada, hizo hervir la sangre de Daniel. Sintió que la ira crecía dentro de él, pero se obligó a permanecer quieto. Perder el control ahora significaría darles un poder que no merecían. Emily finalmente rompió el silencio. Su voz era temblorosa pero forzada, como si intentara mantener una calma que ya no existía. Daniel, no es lo que parece, por favor, escúchame. Se rió, una risa seca, amarga, llena de todo lo que se acumulaba en su interior. ¿No es lo que parece? Su voz era más baja de lo esperado, pero llena de ironía. Dio un paso adelante y entrecerró los ojos. Entonces explícamelo, Emily. Porque desde aquí, se ve exactamente cómo es. Mientes, me engañas, tiras por la borda todo lo que construimos. Tragó saliva con dificultad y se le llenaron los ojos de lágrimas, como si ahora, de repente, la culpa la hubiera alcanzado. Yo, puedo explicar. Pero él levantó la mano, cortando su frase a mitad de la frase. No, no puedes. Pero quiero escucharlo de todos modos. Quiero saber hasta dónde llega tu capacidad para mentir. El hombre a su lado se cruzó de brazos, con la sonrisa aún presente, como si estuviera disfrutando esto. Y entonces, finalmente, habló. Su voz era baja, tranquila, casi casual. ¿Siempre fuiste así de ingenuo, Daniel? ¿O simplemente hacías la vista gorda? El corazón de Daniel dio un vuelco en su pecho. Volvió su mirada hacia el hombre, sus manos apretadas en puños. ¿Quién diablos te crees que eres? El otro sonrió de reojo y miró a Emily, como si silenciosamente pidiera permiso para continuar. Y luego dijo algo que hizo que el mundo de Daniel se desmoronara para siempre. Soy el hombre que Emily ha amado durante años. El hombre que la apoyó mientras pensaba que tenía un matrimonio perfecto. Soy el hombre que ella eligió pero nunca tuvo el coraje de confesarlo. Hasta ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Daniel. Sintió que su respiración se aceleraba, su pecho se oprimía y el mundo a su alrededor perdía el foco. Emily bajó la cabeza y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. Pero él no sintió pena. No sintió nada más que un inmenso vacío que se apoderaba de todo su interior. ¿Desde cuándo? Su voz salió ronca, como si se estuviera rascando por dentro. Emily vaciló, pero el hombre a su lado sonrió, satisfecho con el dolor que estaba causando. 5 años. 5 años. Daniel sintió el impacto de esas palabras como un puñetazo en el estómago. 5 años. 5 malditos años viviendo una mentira. 5 años durmiendo a su lado, haciendo planes, creyendo que todo estaba bien. 5 años de que me mintieran y me trataran como a un tonto. Cada recuerdo del pasado cayó sobre él al mismo tiempo. Cada momento de cariño, cada beso, cada abrazo, todo contaminado por la brutal verdad que ahora se revelaba. Se volvió hacia Emily y ahora su mirada era pura hielo. ¿Me dejaste construir un futuro contigo, sabiendo que todo esto era una farsa? ¿Tuviste el coraje de renovar tus votos, de decir que me amabas, mientras dormías con otro hombre a mis espaldas? Emily estaba llorando, pero Daniel no vio la sinceridad en sus lágrimas. Ella había llorado por él antes. Ella sonrió, lo abrazó, le juró amor, y nada de eso significaba nada ahora. Daniel, no quería que fuera así, intenté romper con él, intenté seguir adelante contigo,
Pero se detuvo. Porque no había ninguna justificación posible. Porque cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Se pasó una mano por la cara, sintiendo la frustración ardiendo por dentro. El aire a su alrededor se sentía más pesado y difícil de respirar. Miró al otro hombre, que seguía allí, observando todo como si fuera un mero espectador. ¿Y tú? ¿Qué quieres ahora? ¿Humillarme un poco más? ¿Decir que siempre supiste que esto pasaría? El hombre se encogió de hombros. Solo quería que supieras que no me gusta dejar las cosas sin terminar. Daniel sintió que su cuerpo temblaba. Cada fibra dentro de él pedía acción, un grito, un puñetazo, cualquier cosa que aliviara el dolor que sentía. Pero él no haría eso. Yo no les daría esa satisfacción. Respiró hondo, tragándose toda la ira, toda la decepción. Miró a Emily por última vez. Me perdiste, Emily. Para siempre. Y luego, le dio la espalda. Se alejó, sin mirar atrás. Le pesaba el pecho y le daba vueltas la mente, pero sabía que aquella sería la última vez que vería a Emily como su esposa. No sabía qué haría a continuación, no sabía a dónde iría, pero sabía que este era el final de todo lo que alguna vez creyó que era real. Y el comienzo de algo que aún no podía definir. La noche parecía interminable. El viento frío cortaba la piel de Daniel mientras caminaba sin rumbo por las calles casi desiertas. Sus pasos eran pesados, pero su mente lo era aún más. Todo dentro de él palpitaba entre la ira y la desesperación, entre la incredulidad y la dolorosa comprensión de la realidad. Cada imagen de la traición regresó en destellos incontrolables, la mirada culpable de Emily, la sonrisa arrogante de ese hombre, la frialdad con la que le arrojaron la verdad como si fuera solo un detalle. 5 años. 5 años viviendo una mentira. Quería arrancárselo, quería gritar hasta que se le desgarrara la garganta, quería borrar cada momento compartido, cada recuerdo, cada promesa hecha y rota sin la más mínima consideración. Pero no pudo. Porque era real. Porque era su vida desmoronándose ante sus ojos, y nada de lo que hiciera cambiaría eso. Las calles estaban en calma, en contraste con el caos interior. Los pasos resonaron en el suelo mojado y se preguntó si sería posible continuar después de eso. No solo seguir como si nada hubiera pasado, porque eso era imposible, sino seguir adelante sin cargar con el peso de esa traición en cada mirada, en cada toque, en cada nueva relación que pudiera tener. ¿Cómo te levantas después de haber sido destruido así? ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo no convertirte en el hombre amargado que siempre criticaste, el que ve crecer la desconfianza en cada rincón, el que nunca vuelve a creer del todo? No quería ser ese hombre. ¿Pero cómo evitarlo? ¿Cómo no cargar con las cicatrices de todo lo que acababa de pasar? La ira regresó con toda su fuerza. El rostro de ese hombre permaneció claro en su mente, el tono de voz desdeñoso, la expresión satisfecha como si hubiera ganado alguna disputa silenciosa. Pero no fue un juego. Nunca lo fue. Al menos para él. Para Daniel eso era amor, eso era compromiso, eso era toda una vida planeada. Para Emily, fue algo que nunca dejó de ser temporal. Una ilusión conveniente, una fachada para ocultar lo que realmente quería. Y lo peor de todo, ella nunca tuvo el coraje de ponerle fin. Nunca tuvo la decencia de ser honesta, de decir que ya no sentía nada, que había elegido otro camino. No. Ella lo mantuvo allí, atrapado en un matrimonio muerto, mientras disfrutaba de la libertad de ser dos personas a la vez. Sintió el sabor amargo de la humillación subir a su garganta. Se sintió como un idiota. Un tonto que no vio las señales, que se aferró a una mentira con todas sus fuerzas mientras se hacía añicos ante él. No supo cuánto tiempo caminó hasta llegar a casa. El silencio en el apartamento parecía más cruel que cualquier palabra dicha esa noche. El olor familiar, los muebles elegidos cuidadosamente por ambos, las fotografías dispuestas en marcos demasiado perfectos. Todo allí gritaba que alguna vez había sido un hogar. Pero ahora, no era más que el escenario de algo que en realidad nunca existió. No podía soportar quedarse allí más de unos segundos. Tomó las llaves del auto y salió nuevamente, conduciendo sin rumbo fijo, sin destino fijo,
solo tratando de escapar de todo lo que lo asfixiaba. Fue entonces cuando se detuvo en un bar al azar, uno de esos en los que nunca había estado, donde nadie lo conocía y donde podría ser un hombre más perdido en su propio dolor. Pidió una bebida fuerte, sintiendo que el líquido le quemaba la garganta, pero no lo suficiente como para borrar lo que sentía. El mundo que los rodeaba parecía borroso, conversaciones entremezcladas, risas que no tenían sentido, música que parecía demasiado lejana. Quería apagar todo. Solo por una noche. Solo para respirar sin sentir el peso de esa traición aplastando tu pecho. Y fue allí, entre un sorbo y otro, que sucedió algo inesperado. Una voz suave pero firme llamó su atención. Una mirada atenta, curiosa, pero sin invasión. Una mujer sentada en el banco de al lado, que parecía verlo sin juzgar, sin cuestionar, simplemente notar su existencia sin necesidad de respuestas inmediatas. No fue misericordia. No fue una curiosidad vacía. Fue algo diferente. Algo que no podía nombrar en ese momento. Ella no preguntó por qué estaba allí, no intentó forzar una conversación. Simplemente ofreció su presencia, como si supiera que a veces eso era todo lo que alguien necesitaba. Y tal vez lo fue. Quizás, en ese momento, lo que Daniel más necesitaba no eran respuestas, ni justificaciones, ni siquiera un plan para seguir adelante. Solo un momento lejos del dolor. Solo una mirada que no lo veía como el hombre traicionado, sino como alguien que todavía tenía algo dentro de él más allá de la ruina. No sabía si podría volver a confiar, si alguna vez se permitiría sentir algo verdadero otra vez. Pero allí, en ese bar, en medio de todo lo que acababa de perder, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, todavía había un camino más allá del dolor. El bar se volvió más silencioso a medida que avanzaba la noche. Las tenues luces proyectaban suaves sombras sobre los rostros de los pocos clientes que aún permanecían allí, cada uno inmerso en su propia soledad. Daniel sostuvo el vaso entre sus dedos, observando el reflejo distorsionado del líquido ámbar en la tenue iluminación. No podía decir si estaba más agotado mental o emocionalmente. Simplemente sentía como si una parte de él se hubiera roto irreversiblemente. Cada minuto que pasaba parecía llevar consigo el peso de lo que había descubierto, y se preguntaba cuántos días, meses o años haría falta para que esa sensación dejara de ser tan asfixiante. La mujer que estaba a su lado seguía allí, sin prisas, sin presiones. Ella no forzó ninguna interacción y eso lo hizo sentir extrañamente cómodo. Hasta que, tras largos minutos de silencio, finalmente habló, con voz tranquila y firme. Parece que el mundo te ha dado un golpe hoy. Daniel levantó la vista, sorprendido por la declaración directa. Su expresión no mostraba lástima, ni esa mirada llena de compasión forzada que tanto odiaba. Fue solo un reconocimiento, como si supiera exactamente lo que él sentía, sin necesidad de detalles. Tal vez fue más que un golpe, respondió con voz espesa, como si cada palabra costara esfuerzo. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estudiara por un momento antes de responder. Sea lo que sea, parece que todavía no has decidido si vas a levantarte o quedarte abajo. Daniel dejó escapar una pequeña risa sin humor y sacudió la cabeza. Ni siquiera sé si tengo otra opción. Tal vez debería quedarme allí, donde todo se vino abajo. La mujer hizo girar su vaso lentamente, pensativamente. Cada uno tiene una opción. La cuestión es si dejarás que el dolor decida por ti o si lo harás a pesar de él. Esas palabras lo golpearon de una manera que no esperaba. No quería ser definido por la traición, no quería verse reducido al papel del hombre engañado. Pero en ese momento, eso es exactamente lo que sentí. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada latido de su corazón parecía existir solo a la sombra de lo que Emily había hecho. Él no quería que fuera así. ¿Pero cómo liberarse de ello? El silencio se prolongó de nuevo y se dio cuenta de que se estaba permitiendo pensar, en lugar de simplemente sentir. Fue un pequeño paso, pero un paso al fin y al cabo. Y luego, como si acabara de darse cuenta de algo importante, se volvió hacia la mujer que estaba a su lado y le preguntó, ¿por qué estás hablando conmigo? Ella levantó una ceja y una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Porque he estado donde tú estás ahora. Y sé que no importa cuánta gente esté a tu alrededor, la soledad de la traición es un tipo especial de aislamiento.
Daniel contuvo la respiración por un momento, absorbiendo lo que ella acababa de decir. No pidió detalles. No quería convertirla en un espejo de su propio dolor. Pero saber que alguien entendía, que esto no era algo que él cargaba solo, de alguna manera hizo que la noche fuera un poco menos sofocante. El tiempo pasó extrañamente después de eso. Hablaban de cosas triviales, de nada que realmente importara, pero que de alguna manera importara lo suficiente como para mantenerlo allí, lejos de la tormenta en su mente. Su voz era tranquila, sin prisas, y él se relajó por primera vez en horas. Solo cuando miró el reloj se dio cuenta de que ya eran más de las 3 de la mañana. Respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para afrontar de nuevo la realidad. Tengo que irme, dijo, su voz un poco más firme ahora. Ella asintió, sin parecer sorprendida. Lo sé. Dudó por un momento, como si hubiera algo más que quisiera decir, pero las palabras se le escaparon. Ella no le preguntó su nombre ni le ofreció el suyo. Era como si entendieran que esta reunión no necesitaba más que lo que ya se había dicho. Se levantó y, al dar los primeros pasos hacia la salida, sintió algo diferente. El dolor seguía ahí, todavía ardía como un fuego quemando sus entrañas, pero ahora había algo más. Una pequeña chispa de posibilidad. No de olvido, ni de superación instantánea, sino de algo nuevo. Algo que aún no sabía nombrar, pero que le hizo darse cuenta de que el fin de algo no siempre significaba que todo estaba perdido. Cuando salió del bar, la mañana era fría y silenciosa. El mundo seguía dando vueltas, indiferente a lo que le había sucedido esa noche. Y por primera vez, Daniel se dio cuenta de que, sin importar lo que Emily hubiera hecho, sin importar la traición, él todavía estaba allí. Todavía existía. Y de alguna manera, eso significaba que, en algún momento, de alguna manera, volvería a vivir. Pasó el tiempo, pero las cicatrices quedaron. Daniel siguió adelante, o al menos lo intentó. El divorcio fue inevitable y se produjo de forma rápida y fría. Emily intentó discutir, intentó negociar, intentó encontrar cualquier rastro del hombre que una vez la amó para obtener una ventaja, pero lo único que encontró fue un muro insuperable. No tenía nada más que ofrecerle. Ni odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Solo indiferencia. Y esa indiferencia la destruyó más que cualquier grito, más que cualquier acusación. Porque al final, el peor castigo que alguien puede recibir no es el enfado hacia la persona que le traicionó, sino la total falta de importancia. Continuó su vida con el hombre por el que dejó a Daniel, pero no tardó en darse cuenta de que lo que parecía amor no era más que un juego de vanidad. La ardiente pasión que la consumía en los encuentros secretos rápidamente se convirtió en monotonía cuando ya no había más barreras, más riesgos, más adrenalina. Ahora, era solo la realidad, desnuda y cruda. Y esta realidad estuvo acompañada de problemas que antes parecían invisibles. Celos, inseguridad, desconfianza. Porque quien hace trampa una vez sabe que a él también le pueden engañar. Empezó a notar las señales, mensajes ocultos, salidas inesperadas, excusas mal explicadas. Y entonces sucedió lo inevitable. Lo pilló con otro. Pero no fue una sorpresa. En el fondo ya lo sabía. Y esa vez, no había un hogar al que regresar. No había ningún marido dispuesto a perdonarla. Ella se convirtió en lo que una vez fue Daniel, la persona que fue engañada, la que creyó demasiado, la que apostó todo y perdió. Pero la diferencia es que para ella no hubo redención. Mientras tanto, Daniel estaba reconstruyendo su vida. El proceso no fue ni rápido ni fácil. Algunas noches todavía eran demasiado largas, demasiado solitarias, llenas de recuerdos que no quería volver a visitar. Pero, poco a poco, aprendió a llenar los vacíos con cosas que realmente importaban. Redescubrió placeres que había olvidado, se permitió vivir sin que la sombra de la traición dictara cada uno de sus pasos. Y entonces, cuando menos lo esperaba, encontró a alguien que no intentó curar sus heridas, sino que simplemente aceptó que existían. La mujer que conoció esa noche en el bar no fue un amor instantáneo, ni un cuento de hadas que borrara todo lo sucedido. Pero fue real. Fue un nuevo comienzo. Y al final eso fue suficiente. El hombre que destruyó su matrimonio siguió su propio camino, pero el destino tiene una manera cruel de dar lecciones.
Pensó que había ganado, que había logrado todo lo que quería, pero al final se dio cuenta de que algunos logros tienen un precio muy alto. Cuando Emily lo sorprendió con otra persona, su reacción fue de aburrimiento, como si ese momento fuera solo una consecuencia inevitable. Ya estaba aburrido, ya buscaba algo nuevo. Ella ya no era una aventura, ya no era un misterio por resolver. Y, cuando se dio cuenta de que la estaban descartando de la misma manera que descartó a Daniel, finalmente comprendió el peso de las decisiones que tomó. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. La vida siguió su curso y cada uno cosechó exactamente lo que sembró. Para Daniel, lo que vino después fue un nuevo camino, lejos del dolor que una vez casi lo destruye. Para Emily, simplemente el vacío de haberlo perdido todo por algo que nunca tuvo valor. Y al que pensaba que siempre tendría el control, lo único que le quedaba era la certeza de que, al final, nunca tuvo realmente nada. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Recuerde, aquí nunca se idealiza la traición, y lo que mostramos es cómo puede destruir vidas, confianza y relaciones. Gracias por seguir hasta el final. Hasta la próxima.